¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Bienvenidos a Análisis Situacional. Les recuerdo nuestros horarios. Domingos 11 de la mañana y 8 de la noche y los lunes a las 8 de la noche. Son 3 emisiones semanales. Hoy nos acompaña Cristian Morales. Él es el representante o jefe de la misión de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud en Venezuela. Es economista de la salud, formado en la Universidad de Montreal, en Canadá. En el año 2011 recibe el Premio al Liderazgo Excepcional, otorgado por la Organización Panamericana de la Salud. La Organización Panamericana de la Salud tiene una oficina en Caracas desde el año 1958. Bienvenido, ¿cómo está? Feliz de poder estar con ustedes. Señor Morales, mucho trabajo me imagino, ¿no? En esta época, por la pandemia. Por la pandemia. Y por la pospandemia. Por la pandemia, la pospandemia, las amenazas sanitarias que tenemos que enfrentar todos los días. Por supuesto, esto es un trabajo constante que hacemos siempre al lado del Ministerio del Poder Popular para la Salud acá en Venezuela. ¿Cuál es el rol de la Organización Panamericana de la Salud? Nosotros tenemos la misión de acompañar a los Estados miembros, porque hay que decir que el dueño de la OPS son los países que nos orientan a nosotros el secretariado a través de lo que llamamos el Consejo Directivo de OPS, conformado por los ministros de salud de la región. ¿Y existe para qué? Existe para apoyarlos en la definición de políticas públicas que disminuyan las inequidades en salud, aumenten la esperanza de vida de los latinoamericanos y la calidad de vida de los pueblos de la región. Entonces, ¿eso lo hacemos cómo? Lo hacemos apoyando y facilitando las relaciones entre los países y aportando técnicamente con lo que nos entrega el conocimiento científico para definir las mejores políticas públicas que puedan ser basadas en evidencia y que impacten en la salud y el bienestar de todos nosotros. ¿Promueven algún modelo o consideran que hay un modelo ideal de salud? Cada país tiene que desarrollar sus propios sistemas de salud en función de su idiosincrasia. Hay algunos principios, sí, que nosotros apoyamos, y de eso desde hace bastantes años. Desde 1978 se definió lo que debiera ser el camino de los sistemas de salud modernos, eficientes, equitativos. El camino hacia el desarrollo de la atención primaria de la salud. ¿En qué consiste? Brevemente, es un enfoque en donde, primero que nada, prima el derecho a la salud sobre cualquier otra consideración para organizar el sistema de salud. ¿Organizarlo cómo? Organizarlo cercano a la comunidad, organizarlo con un primer nivel de atención que sea fuerte, que sea resolutivo, que resuelva los problemas de salud que se pueden resolver en ese primer nivel, pero que también permita referir hacia los hospitales y hacia los niveles más complejos cuando ya no se puede resolver ahí. Sobre todo que se pueda hacer promoción de la salud, es decir, que podamos adquirir hábitos de salud saludables, ¿no? Valga la redundancia, y prevenir la enfermedad. Entonces, para eso nos encontramos también en el territorio con otros sectores, porque la salud no solo depende de los sistemas de salud, depende del nivel de educación, depende del nivel de desarrollo económico, del medio ambiente en el que vivimos, de lo que son los determinantes sociales y medioambientales de la salud también. Ese es el modelo que se empezó a promover hace muchos años atrás, pero que en 2018, 40 años después, se revisa, se analiza y se estudia el por qué, si es un modelo tan interesante, por qué no todos los países lo han adoptado. Y da para largo para explicar el por qué, pero sí, sobre todo, la conclusión es que de aquí al 2030 y el futuro de los sistemas de salud tiene que seguir avanzando por ese camino, hacia el acceso universal a la salud y la cobertura universal de salud. Hacia 2030 en particular, para poder impactar en los objetivos de desarrollo sostenible, más salud y bienestar. La modernidad, la eficiencia y la equidad pasa por sistemas de salud gratuitos, universales y basados en la atención primaria de la salud. Eso va en dirección contraria a las políticas de privatización, ¿no?
Las políticas de privatización efectivamente se ha concluido después de mucho estudio, sobre todo lo que fue la década del 80 y los 90 en las Américas, de que hicieron regresar o no permitieron avanzar los indicadores de salud. Ahora, el sector privado es importante en todos los países de la región, hay que contar con el sector, mixto, ¿no? hay que contar con un sector privado, pero que esté bien regulado. Un sector privado que aporte al desarrollo y despliegue de las políticas públicas que definen las autoridades sanitarias, los ministerios o secretarías de salud de los países. Entonces, la clave está en que el interés público basado en las evidencias científicas, sea el que ordene el sistema de salud. Y todos los que quieran contribuir en ese sistema de salud deben de tener una cabida. El sector privado, en la provisión de servicios, más que en el aseguramiento, porque es más eficiente, hay varias razones para eso, pero también tenemos seguros privados, ¿no? Nosotros decimos que si va a haber sector privado, que sea más en la provisión de servicios que en el aseguramiento, por un tema de eficiencia y de equidad. El sector asociativo, las ONG también pueden aportar, deben aportar, de hecho en este país y en muchos otros, aportan mucho a la salud y el bienestar de la gente, pero no de cualquier manera. Esto tiene que hacerse en forma específicamente coordinada con respecto a las prioridades nacionales que debe definir la autoridad sanitaria, en este caso de Venezuela, el Ministerio del Poder Popular para la Salud. El programa Barrio Adentro, programa de salud, que es el sistema que está más cerca de la gente. Eso, ¿cómo lo evalúan como modelo? ¿No? Independientemente de sus carencias, por supuesto, ineficiencias o posibilidades, el modelo. Barrio Adentro es una manera de organizar el sistema de salud que recoge mucho de estos principios de atención primaria de la salud que nosotros promovemos. Entonces, cuando nace Barrio Adentro, de hecho Venezuela conoce durante muchos años una expansión, la más importante que ha conocido un país latinoamericano en términos de su sistema de salud, pero una expansión articulada con la comunidad. El nombre de Barrio Adentro es muy interesante porque recoge esa idea de que el sistema de salud no tiene que estar alejado de la gente, tiene que estar inserto, cercano, a donde están los problemas de las personas, a donde se vive, donde se trabaja, donde se descansa, donde los problemas sociales también nos afectan. Entonces, en ese sentido sí recoge mucho de lo que es atención primaria de la salud, que es lo que nosotros decimos que es lo que va a llevar a los sistemas de salud, hoy día incluso, a un mayor grado de eficiencia, un mayor grado de equidad, un mayor grado de capacidad de resolución finalmente de los problemas de salud de las personas. ¿Significa eso que es un modelo perfecto? No, claro que no, es algo que hay que seguir apoyando, construyendo, analizando, pero va en la dirección correcta, efectivamente. ¿Cuál es la situación de la salud en América Latina? Pero me puede responder una vez que regresemos de los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Nos acompaña Cristian Morales. Él es el representante de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud. Economista de la salud formado en la Universidad de Montreal, Canadá. Le preguntaba sobre la situación de los sistemas de salud en América Latina. ¿Se ha avanzado, se ha retrocedido? ¿Qué se ha hecho, qué no se ha hecho, qué no se debe hacer? Claro que sí. Primero, dentro de su posición como acompañante pues, de las políticas públicas de la salud. Retomemos, si me permite, esta idea de la atención primaria de la salud, que cumple 40 años en 2018. Ahí se hace un análisis, la OPS comisiona un grupo de expertos de salud pública independientes para que hagan el análisis de lo que ha pasado en la región en este tiempo. ¿Por qué no se han adoptado en todos los países los principios de atención primaria de la salud? Algunos países sí lo han hecho. Canadá, Cuba, Brasil, Chile en alguna medida, han sido países que han retomado, y la mayor parte de los países, algunos aspectos de la atención primaria de la salud, pero claramente tenemos sistemas de salud que se caracterizan principalmente por ser
altamente fragmentados, es decir, que coexisten subsistemas de salud que atienden a poblaciones diferentes, trabajadores formales, trabajadores informales, sector privado, etcétera, y segmentados, además de fragmentados, es decir, que tengan subsistemas, hay una segmentación muchas veces en función de la posición laboral y de la capacidad de pago. Esa es la realidad de los sistemas de salud de las Américas, sistemas de salud que también cuentan con, lamentablemente, un alto porcentaje de gasto privado, un gasto privado que viene del bolsillo de la gente. Y el gasto privado del bolsillo de la gente es la forma más ineficiente e inequitativa de financiar un sistema de salud. ¿Por qué? Porque cuando enfrentamos una enfermedad o un miembro de nuestra familia enfrenta una enfermedad y tenemos que pagar de nuestra de lo poco que tenemos, muchas veces caemos en la pobreza o no podemos salir de la pobreza. Entonces, el sistema de salud, en vez de ayudarnos a salir de esta situación, nos perpetúa las inequidades. Ahora, en este momento de la historia, al disminuir la intensidad de la pandemia de COVID-19 que venimos de vivir, enfrentamos una situación de retroceso en la mayor parte de los indicadores de salud de los países de la región. Esto no afecta solo a Venezuela, afecta a todos los países. Han caído las tasas de cobertura vacunal. Tenemos muchas enfermedades para las cuales desde hace muchísimo tiempo existen vacunas. Recordemos cuánto quisimos en un momento tener una vacuna para la COVID-19. Desde hace decenios que tenemos vacunas que permiten salvar vidas, sobre todo de niños y niñas, de enfermedades inmunoprevenibles. Sin embargo, esas tasas de cobertura han caído, lo que nos expone a brotes epidémicos a estas poblaciones. Tenemos aumentos de la mortalidad materna, tenemos una deuda que se acumula con respecto a las patologías que necesitan una intervención quirúrgica. Los servicios esenciales de salud, finalmente, en todos los países, enfrentan hoy día el desafío de su recuperación. Una recuperación que tiene que ser gradual, pero tiene que ser constante y tiene que ponerse en marcha desde ahora. Además, tenemos un peligro latente, la pandemia de COVID-19 no ha terminado, entonces hay que reforzar también nuestros sistemas de vigilancia epidemiológica, que son tan importantes para justamente contener rápidamente estos brotes de COVID o de cualquier otra enfermedad que pudiera surgir antes que se expanda. Esas son parte de las problemáticas, los desafíos que enfrentan los sistemas de salud en la región. Acá en Venezuela, de lo que se trata en este momento es de recuperar el primer nivel de atención, recuperar a partir de las áreas de salud integral comunitaria los CDI, los ambulatorios, las salas de rehabilitación, barrio adentro y también los hospitales, porque se necesita también poder resolver aquellos problemas que en el primer nivel de atención no logramos atender. Entonces, es un esfuerzo que tiene que ser muy planificado y que nosotros estamos apoyando en la medida de nuestras posibilidades, ¿no? Con relación a la pandemia, ¿qué tan preparada está América Latina para una nueva ola o para mantener bajos los índices de contagio? Yo creo que la población de todos los países de la región ha aprendido a protegerse. Y una población, cuando entiende cuáles son las maneras en cómo puede evitar la transmisión de una enfermedad, en este caso la COVID-19, el virus del SARS-CoV-2, es una población que rápidamente adopta las buenas medidas. La sana distancia, ¿no es cierto?, cuando estamos en un espacio cerrado, sobre todo, el uso de cubrebocas. Ojalá eso hay que mantenerlo. Eso hay que mantenerlo. Hay que mantenerlo cuando estamos en un espacio cerrado y sobre todo cuando no podemos lavarnos las manos, porque finalmente ya sabemos cómo se transmite. Entonces, creo que en ese sentido la población, la comunidad, está mejor preparada, aunque muy cansada, porque ha sido muy duro el esfuerzo que ha tenido que hacer manteniendo estas medidas y también en algunos momentos un confinamiento muy estricto. Entonces, sí sabemos, la población sí sabe, pero evidentemente que hay que tener cuidado porque hay fatiga en todos los países. Donde estamos quizás menos preparados es en el fortalecimiento de los sistemas de salud. Yo creo que porque necesitan también más tiempo, ¿no es cierto?, para que podamos tener más recursos humanos, mejor preparados, con mayores
capacidades de conocimientos, pero también con más medicamentos, con más equipos de protección personal, con más insumos, con más dispositivos médicos. Y por último, en donde sí tenemos un retraso, pero podemos ponernos al día en algunos países más rápidamente, es en la capacidad de producción nacional, en la autosuficiencia que tiene que tener la región para producir medicamentos, vacunas, equipos y no depender de lo que se hace en países de otras regiones. Eso la pandemia nos lo ha enseñado. ¿Y por qué digo que hay más por hacer ahí? Porque requieren también una mirada estratégica de mediano y largo plazo. Hay países que no tienen industria farmacéutica. Venezuela es una excepción, Venezuela sí la tiene. Sí. Lo que tiene es que levantarla. Y no solo levantar la producción, no solo levantar los laboratorios donde se producen los medicamentos y las vacunas que Venezuela puede desarrollar, sino que también levantar las capacidades del Ministerio del Poder Popular para la Salud, del Instituto de Higiene, para poder asegurar que esa producción es de calidad. Y ahí estamos nosotros acompañando a las autoridades en todos estos campos, tanto en el ámbito de la regulación para que pueda potenciar su producción y avancemos en la recuperación de esta industria, como también en lo que es el reforzamiento del primer nivel de atención. Estamos discutiendo con el Ministerio del Poder Popular para la Salud dónde están las prioridades para poder intervenir lo que son las áreas de salud integral comunitaria, levantar las capacidades de gestión, entregar medicamentos e insumos, recuperar las infraestructuras. Entonces tenemos un proyecto específicamente ahí de apoyo para 32 de ellas. Es muy modesto. Hay 585, casi 600 áreas de salud integral comunitaria con su CDI y todo eso. ¿Financiero? El apoyo es en medicamentos e insumos. El apoyo es en levantar las capacidades de los centros de salud y de los CDI para que pueda entregarse la formación que requieren los recursos humanos. En salud usted sabe que hay que estar formando a nuevas técnicas, a nuevos problemas todos los días, ¿no es cierto? Entonces hay que levantar los escenarios de formación, los escenarios educativos, hay que mejorar las condiciones de vida de los recursos humanos que están operando ya desde hace muchos años en condiciones muy complejas que han sido exacerbadas por la pandemia de COVID-19, por supuesto. Entonces, esas son, también reforzar las capacidades de gestión, mejorar, ¿no es cierto?, el cómo se manejan los recursos, el cómo se manejan las instituciones de salud y cómo se maneja también esa relación tan importante que tiene que tener el sistema de salud con la comunidad, con los consejos comunales, con el poder popular en el primer nivel de atención, etc. ¿Qué nos enseñó la pandemia del COVID? Pero me responde, por favor, cuando regresemos a los comerciales. Claro que sí. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Nos acompaña Cristian Morales, representante de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud en Venezuela. Le preguntaba sobre las lecciones que nos ha dejado la pandemia. Algunos hablan, quizás los más ilusionados hablan de la inminencia de un nuevo orden mundial más justo, más equitativo. Otros, pero pareciera que los cambios se siguen demorando. La idea de una nueva normalidad no llega a instalarse. ¿Qué está pasando? ¿Qué lecciones realmente nos deja esta pandemia? ¿Y qué retos? Claro que sí. El principal reto es el de implementar las lecciones aprendidas, porque una cosa es identificar lo que hemos aprendido de esta pandemia y la otra es implementar las políticas públicas que son requeridas para que los cambios sucedan. A ver, la primera gran lección de la pandemia de COVID-19 es que nadie puede salvarse de la problemática, en este caso de la enfermedad,
sin pensar en los demás. Y me refiero tanto al nivel individual, la gente en los países, como los países unos con otros. Es decir, mientras no se resuelva el tema de la pandemia a nivel general y pongamos un caso específico que es la vacuna, que nos permite disminuir la incidencia de casos graves de COVID-19, mientras en África sigan habiendo decenas de millones de personas no vacunadas, todos estamos a riesgo porque el SARS-CoV-2 puede mutar, enfrentando gente que no está vacunada con gente que está vacunada y eventualmente sacar una nueva cepa que nos haga volver a foja cero, de que nuestras vacunas que nos hemos puesto ya no sirvan y que el sistema de salud vuelva a tener una presión. No es lo más probable, pero es una posibilidad. Entonces, la solidaridad, creo que es la gran primera lección que podemos sacar de la COVID-19, o actuamos todos juntos, los individuos y los países, o finalmente de esto no vamos a terminar de salir. La segunda gran lección de la pandemia es que no podemos volver a no preocuparnos de nuestros sistemas de salud. Los sistemas de salud tienen que ser más fuertes, tienen que ser resilientes a brotes epidémicos y a eventos del cambio climático que nos afectan todos los días en los diferentes países. Estos sistemas de salud tienen que caracterizarse por ser universales, por ser gratuitos, por tener los recursos humanos bien formados, bien motivados, adecuados en cada nivel de atención, ojalá con mucha fuerza en el primer nivel de atención, con las tecnologías también apropiadas. No hay que tener de todo en todas partes, pero hay que tener redes integradas de servicios de salud que permitan estructurar estas intervenciones con un sistema de vigilancia epidemiológica moderno. Pero hoy día tenemos otra problemática de salud que está preocupando a la población con toda razón, que es la viruela símica. La OPS organizó una formación para los países de Sudamérica la semana pasada en Brasil. Hubo un representante de Venezuela y ahí logramos entregar los reactivos para las pruebas moleculares que permiten detectar la viruela símica. Para hacer la historia corta, el colega volvió de su formación ya sabiendo cómo manejar todo el tema de la investigación de laboratorio, pero además con los reactivos que OPS le pudo entregar. Y que pasó el fin de semana, tuvimos el primer caso de viruela símica y no fue necesario enviar la prueba a otro país. El país, Venezuela, logró confirmar que había efectivamente un primer caso de viruela símica. Entonces, esa es la segunda gran lección, es avanzar con sistemas de salud universales, ¿no es cierto?, que permitan una mejor respuesta, que va a protegernos la salud, pero también nos va a proteger la economía, porque también vimos con la pandemia de COVID-19 que cuando el sistema de salud colapsa o no puede responder frente a una enfermedad, cae todo, la vida social, la vida cultural y, por supuesto, la vida económica. Y al contrario también, ¿no? Es decir, no solamente son factores biológicos relacionados con la salud los que inciden con los niveles de protección de salud de la población, sino que hay factores culturales, mediáticos, y comerciales. Políticos. Y comerciales. Comerciales. Los determinantes sociales. ¿Cuáles son los factores clave? Y medioambientales de la salud son los principales responsables del nivel de salud que podamos alcanzar en cualquier indicador que tengamos. Y tomemos nuevamente esto de la COVID-19. ¿Quiénes fueron los más afectados? Los que vivían en condiciones en donde no podían aislarse cuando se enfermaba un miembro de la familia. Los que tenían que salir a trabajar todos los días porque tienen un salario tan bajo que para comer tenían que salir a comer. Los que salían a trabajar y tenían que tomar transporte colectivo y en condiciones en donde había mucho hacinamiento. ¿Quiénes son esa gente? Bueno, los de siempre, los más vulnerables, los más pobres. Los determinantes sociales y medioambientales de la salud condicionan que el impacto de una enfermedad, cualquiera sea esta, va a golpear más a unos que a otros. Y siempre golpea más a los pobres. Y un sistema político y social desigual tiene un impacto definitivo, determinante sobre la Por salud de la supuesto, población. así como un modelo de desarrollo económico que no proteja a los que más necesitan, pero que también
tenga poca preocupación por el medio ambiente, por nuestro planeta, también va a tener impacto en nuestra salud. Fíjese que en la medida que nosotros seguimos destruyendo nuestras selvas, seguimos destruyendo para explotar los recursos naturales, madera, minería, etcétera, nos exponemos todos los días al penetrar en los bosques vírgenes a nuevos patógenos que no han estado en contacto con los seres humanos. Entonces nos arriesgamos también ahí a producir nuevas pandemias con nuevas enfermedades que pudieran surgir. Tenemos que cambiar la manera en cómo enfocamos nuestro desarrollo, cuidando más nuestro planeta, pero también cuidando más a nuestra gente. Necesitamos un modelo de desarrollo económico que nos permita a todos nosotros desarrollar nuestro potencial de desarrollo humano, que permita que podamos vivir con salud y bienestar. Sí, en alguna medida se esperaba que el COVID hiciera lo que no hemos podido hacer los seres humanos: crear un mundo más justo, más equitativo. Entonces la primera responsabilidad es de los gobiernos, de los estados, en este caso. Tienen un rol fundamental. Creo que esta pandemia también ha servido para colocar el rol del Estado en primer plano. El rol del Estado y el rol de la colaboración entre los estados. Y me voy a referir aquí... de la integración. Pero sí, por favor, me dan su explicación cuando regresemos a los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Nos acompaña Cristian Morales, representante de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud. Me debía una explicación. Sí, la COVID y qué es lo que nos ha hecho hacer, o qué es lo que quisimos hacer, o qué es lo que nos falta por hacer. La COVID-19 en sí misma no nos ayuda en nada, salvo que nos ofrece una oportunidad de combatirla de manera solidaria y mancomunada. Es ahí donde surge la esperanza de los mecanismos integrados, por ejemplo, para la compra de vacunas, como el mecanismo COVAX, que en un momento dado fue muy criticado porque no alcanzaba a dar respuesta como se esperaba. Hoy día sí están fluyendo, y de hecho Venezuela se ha beneficiado ya con 17 millones de vacunas y estamos esperando 1,8 millones de vacunas del mecanismo COVAX para este mes o el próximo, vacunas que por cierto trae la Organización Panamericana de la Salud a través de un mecanismo también muy antiguo que nace en 1979, que se llama el Fondo Rotatorio de Vacunas. ¿Qué es lo que es el Fondo Rotatorio de Vacunas? Y vale la pena mencionarlo porque ejemplifica esto de la solidaridad entre los países. Es un mecanismo de cooperación técnica que permite la compra a escala de vacunas para los países pequeños y los países grandes. Cuando ponemos la demanda de un país como Argentina, como Brasil, junto a la demanda de El Salvador y de Nicaragua, finalmente podemos negociar, y de eso es lo que hace el Fondo Rotatorio de Vacunas, con las farmacéuticas, un precio mucho más accesible que permita con el mismo dinero llegar y comprar más vacunas. Entonces, ese principio es el que se aplicó con el mecanismo COVAX, y eso yo creo que es el futuro de lo que hay que potenciar. Este tipo de mecanismos solidarios, que no son solo de compra, también permiten estructurar mejor las demandas, estructurar los circuitos de distribución después hacia los hospitales, hacia las instituciones de salud, permite entonces reforzar competencias para el desarrollo, permite a los países que producen desarrollar mejor su industria, porque pueden venderle a estos mecanismos también, y sobre todo son mecanismos en donde, y ahí está el rol nuestro, se garantiza que lo que se va a vender a través de ellos, medicamentos, vacunas, estamos hablando en este momento, tengan las condiciones de calidad y de efectividad y de seguridad que se requieran para que efectivamente lo que promete esa vacuna se cumpla. Es decir, si va a proteger, que proteja porque está certificada. Entonces, eso es muy importante. Yo creo que por ahí va el futuro de estos mecanismos de integración. Falta mucho por hacer, falta mucho por desarrollar, pero necesitamos compartir cosas. Otro ejemplo, hay una base
una base de datos mundial en donde todos los países aportan, y Venezuela, por cierto, también lo hace, respecto de la genotipificación de las variantes de SARS-CoV-2. Porque no solo es importante saber que hay un brote, tenemos que saber si es Delta, si es Omicron, cómo va evolucionando, porque va a tener cada una de esas variantes una característica diferente. Eso no se puede hacer si cada país guarda su información para sí mismo. Necesitamos compartirlo. La guerra entre Rusia y Occidente está alimentando algunas preocupaciones, ¿no? La amenaza nuclear, pero también el bioterrorismo. ¿Cuál es la posición frente al bioterrorismo de la Organización Panamericana de la Salud? La Organización Panamericana de la Salud está por la salud y el bienestar, y en particular acá por la protección y toda la acción que podamos hacer para beneficiar a todos los venezolanos y venezolanas. Esto se repite a nivel de las Américas y a nivel mundial. Todo lo que tenga que ver con terrorismo, evidentemente, es algo que daña este gran objetivo que tenemos nosotros, y por supuesto estamos en contra, y por eso también que es tan importante que los países tengan las capacidades de respuesta ante amenazas que puedan surgir de la zoonosis, de los animales y de nuestra exposición a estos nuevos patógenos con la destrucción del medio ambiente, como a amenazas que tengan un origen humano. Y al final, que el origen del patógeno, en este caso pongamos el SARS-CoV-2, tenga un origen natural o no, es más o menos indiferente para los resultados de lo que es la acción que hay que llevar adelante. Y la acción que hay que llevar adelante siempre es la capacidad de vigilar, de tener esta vigilancia epidemiológica, la capacidad de poder detectar los casos a tiempo y tratarlos, la capacidad de proteger a los contactos y la capacidad de proteger a nuestros trabajadores. Cuando hay denuncias precisas sobre la existencia de laboratorios biológicos con fines políticos, la Organización Mundial de la Salud tiene capacidad, potestades para señalar estos casos. La Organización Mundial de la Salud... Lo digo porque preocupa a la gente, ¿no? Nos preocupa a todos, ¿no? La existencia de estos laboratorios, las denuncias, pero nunca se concreta nada. Claro. La Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud somos organizaciones que no tienen vida propia, autónomas. OPS es la Agencia Técnica de Salud del Sistema Integrado de Integración Panamericana. Okay. Y la OMS es la Agencia Técnica Especializada de Salud de las Naciones Unidas. Okay. Y acá en la región de las Américas, en este caso a mí me toca representar a la OPS-OMS, a las dos. Okay. Entonces, para volver a su pregunta, que es muy, muy importante, ¿no es cierto? Los mandatos que tiene la OPS y los mandatos que tiene la OMS lo definen los países, nadie más, todos los países. A diferencia de otras agencias de Naciones Unidas que tienen sus características, la OPS y la OMS tiene como cuerpo directivo aquel que genera sus mandatos a los ministros de salud de los países. A nivel mundial, todos los ministros de salud del mundo, y a nivel panamericano, todos los ministros y secretarios de salud de los países de la región de las Américas. Lo que podemos hacer y lo que se nos mandata hacer depende de ellos, no de nosotros. Entonces, efectivamente, nuestras herramientas son muy limitadas a veces. Hay dos tratados que son vinculantes y que implican a la Organización Mundial de la Salud. El tratado del Convenio Marco de Lucha Antitabaco, donde, por cierto, Venezuela ha hecho ejemplo y ha sido merecedor en 2020 de un premio por sus acciones de lucha contra el tabaco, un premio de la Organización Mundial de la Salud que debido a la pandemia no se pudo entregar, pero ahí está pendiente, esperamos poder entregárselo al país prontamente, y el mandato de vinculante sobre el Reglamento Sanitario Internacional, que es este famoso acuerdo que nos permite a todos los países entregar información sobre brotes epidémicos de preocupación internacional, como ha sido el caso de la COVID-19 y como en este momento nos permite vigilar diferentes enfermedades que pudieran llegar a tener un potencial pandémico o no, pero son solo esos dos mandatos.
Los otros mandatos, que son muchos, y todos los años se juntan los ministros de la salud para pedirnos cuenta qué es lo que hemos hecho y darnos nuevos mandatos para acompañarlo. Esos otros mandatos son mandatos que no son necesariamente vinculantes, es decir, los países no están obligados y nosotros como secretariado de la OPS y de la OMS tampoco tenemos los medios como para obligar a ningún país a hacer una acción u otra. Entonces, al final, nuevamente la responsabilidad está en la acción soberana de los países en función de resguardar ellos también la salud y el bienestar de todos nosotros, incluyendo contra la amenaza del bioterrorismo. Otra amenaza es el capitalismo salvaje. Los laboratorios transnacionales se han fortalecido. Parece que tuvieran incluso un poder por encima de los estados. ¿Cómo atender? ¿Cómo resolver? ¿Cómo monitorear, gestionar el poder, el creciente poder de los laboratorios y fijarse o supervisar, vigilar la preponderancia que tienen en las políticas públicas de las naciones? Pero me responde por favor cuando regresemos a los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Nos acompaña Cristian Morales, representante en Venezuela de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud. La pandemia ha fortalecido los laboratorios. Bueno, algunos dicen que no hay virus revolucionario, no existen. En este caso, los laboratorios se han fortalecido, han adquirido un poder extraordinario. ¿Cómo gestionar, cómo supervisar, cómo vigilar a estos laboratorios que están en el fondo orientados por el lucro, ¿no? Pero tienen también una responsabilidad con la sociedad? Claro que sí. Hay varias formas. Y primero que nada, digamos que los países y el sistema económico ha puesto en la capacidad de los laboratorios mucho de lo que es la responsabilidad de innovación. Y esa responsabilidad de innovación y esas capacidades creo que sería muy lamentable que se desperdiciaran. Ahora, ¿significa eso que uno tiene que estar a la merced de los laboratorios? Por supuesto que no. Y la primera de las acciones, y tenemos mandatos específicos nosotros en ese sentido, es el apoyar a las autoridades reguladoras de cada uno de los países. En este caso de Venezuela, el Instituto Rangel y la Dirección de Contraloría Sanitaria del Ministerio del Poder Popular para la Salud. Primera salvaguardia, o sea, los países tienen que tener la capacidad de poder decidir por sí mismos si una nueva molécula, un nuevo medicamento realmente vale la pena introducirlo en el sistema de salud. ¿Vale la pena en qué sentido? En el sentido de que realmente todo lo que nos dice de efectividad de ese medicamento se cumple y realmente en términos de cuánto es lo que nos está costando ese medicamento, ¿no es cierto?, para los efectos, la cantidad de vidas que vamos a salvar o los efectos que va a tener. Y eso, pues la respuesta puede ser para muchos medicamentos que no vale la pena o que sí vale la pena. Lo que no puede pasar es que sea el laboratorio el que diga esto es lo que hay que hacer. Primera cosa. Segundo plano donde nosotros estamos apoyando es en la articulación de redes de autoridades reguladoras certificadas en la región de las Américas y en el mundo que tengan diferentes niveles para que puedan, primero que nada, las más avanzadas, apoyar a aquellas autoridades reguladoras de los países que tienen más trecho por construir. En este momento estamos apoyando justamente la recertificación de la autoridad reguladora venezolana para que pueda estar en condiciones de proteger finalmente de los riesgos de salud a su población. La tercera línea de acción con la cual se puede contener esta preponderancia de los laboratorios es justamente la compra mancomunada, solidaria,
de los países a través de mecanismos como son el Fondo Rotatorio de Vacunas de OPS o el Fondo Estratégico de Medicamentos de OPS, que son de OPS pero para los países, o sea, es mancomunar las necesidades de cantidad de productos específicos, vacunas y medicamentos de países grandes con países pequeños para que haya una sola negociación con estos laboratorios y no cada país trate de negociar por separado. Por supuesto, con más productos, con más volumen de compra, tenemos una posición más fuerte, todos los países de la región, en la mesa de negociación del precio. Entonces, esas son las principales formas en cómo se puede contener esta preponderancia de los laboratorios, y los laboratorios van a seguir existiendo y tienen derecho también a tener sus ganancias y tienen derecho, pero reguladas. Eso no puede ser. Hay un compromiso social eso no puede ser suscrito por los laboratorios. No hay un compromiso social ni suscrito, hay que regularlo. Hay que regularlo. Ese es el rol del Estado. En Venezuela, ¿qué ha hecho la Organización Panamericana de la Salud? ¿En qué nos ha ayudado? Hemos estado desde siempre, ¿no es cierto?, apoyando la definición, implementación y monitoreo de políticas públicas en salud. Eso es lo que le llamamos la cooperación técnica. Ahora hemos estado en los últimos años también apoyando a los servicios, la dispensación directa de servicios, el apoyo, por ejemplo, a la vacunación. Cuando surge el brote de sarampión en 2017-2019, ahí estuvimos al lado del Ministerio del Poder Popular para la Salud, junto con otras agencias como UNICEF, trayendo vacunas, formando a la gente, recuperando la cadena de frío. Hoy día, la semana pasada, el Ministerio ha lanzado una nueva campaña de vacunación polio y sarampión. Son, si mal no recuerdo, 3,8 millones de niños que tienen que ser vacunados contra la polio porque se ha venido rezagando la vacunación regular, y 2,7 millones de niños contra sarampión. Ahí está OPS, ahí también está UNICEF apoyando esta campaña de vacunación. En los últimos 4 o 5 años hemos entregado casi 3.000 toneladas de medicamentos e insumos para dar respuesta a las necesidades urgentes de la población en algunos contextos específicos. Durante la pandemia de COVID-19 pudimos apoyar la traída de reactivos para las pruebas de antígenos, las pruebas de PCR, los equipos de protección personal. Hemos estado también apoyando diferentes hospitales. Hay más de 62 hospitales que han sido evaluados y 22 intervenidos, nada más que este último año. Se evalúan y se dan las recomendaciones. Y se hace. Déjeme dar un ejemplo. Se invierte en el rescate de estas instalaciones. Por ejemplo, en el hospital de Apure se acaba de terminar la recuperación del sistema de osmosis inversa para el servicio de diálisis, y eso evita que la gente de Apure tenga que trasladarse a San Cristóbal, en Táchira, para poder resolver su problema. Lo puede resolver ahora ahí mismo en Apure. Claro que sí. Nosotros en coordinación con la Autoridad Única de Salud y con el Ministerio del Poder Popular para la Salud, porque no podemos actuar de otra manera, tenemos que actuar coordinadamente. Para el futuro lo que queremos hacer es, por un lado, seguir apoyando a la recuperación gradual de los servicios esenciales de salud, recuperar, identificar cuáles dentro de las áreas de salud integral comunitaria podemos apoyar, cómo levantar esos servicios. Por otro lado, hoy día mismo debieran estar llegando un poco más de 2.500 dosis de vacuna antirrábica. Hemos tenido algunos episodios de rabia humana en los últimos semanas y meses, y el país necesita tener estos stocks de vacunas. Y con el sector privado también hay articulaciones. Me refiero en concreto a cadenas de tiendas como Farmatodo, que contribuyeron de manera muy eficiente, efectiva, rápida, con las jornadas de vacunación contra el COVID. Bueno, ahí yo le voy a dar un ejemplo, estoy de acuerdo. La relación con el Estado es fundamental, inevitable. Nosotros lo que apoyamos ahí es al Ministerio del Poder Popular de la Salud, que se vincula con estas instituciones. Pero déjeme darle un ejemplo. Pero el rol de la empresa privada es muy importante. Fundamental. Nosotros estamos en este momento apoyando a la industria ganadera a través del Ministerio del Poder Popular para la Salud de la Agricultura, para que Venezuela pueda certificarse como libre de fiebre aftosa. Este es el único país de la región que todavía tiene fiebre aftosa, lo cual le impide exportar con mayor facilidad
sus productos ganaderos, ¿no? La carne venezolana. Esa alianza nosotros estamos trabajando, por supuesto, con el sector privado, con las autoridades, y eso en salud, para la salud humana, como para toda la salud animal también, porque la salud animal también afecta a la salud humana por los antimicrobianos, los antibióticos que se le dan al ganado para que pueda crecer adecuadamente, y eso, cuando nos comemos esa carne, va a impactar sobre eventualmente el efecto de los antibióticos cuando nosotros nos enfermamos, y va a disminuir si es que eso no está controlado. Entonces, por eso pongo este ejemplo de la fiebre aftosa, porque nos lleva a entender que salud finalmente es un tema que preocupa a otros sectores y tiene implicancias en otros ámbitos también de nuestro quehacer. Debemos seguirnos cuidando, ¿no?, del COVID. La pandemia no ha terminado. Sigamos manteniendo sana distancia, usando cubrebocas en espacios cerrados, lavándonos las manos con agua y jabón. Sigue la amenaza. Bueno, muchísimas gracias, señor Morales. No, gracias a ustedes por la oportunidad y a todos los telespectadores que nos escuchan. Nos vemos en un próximo análisis situacional. Recuerde, no basta con estar bien informado, hace falta análisis situacional por Globovisión, periodismo libre, responsable y veraz. Hasta pronto.